fuerte ese aplauso a Jesús. Pueden tomar sus asientos. Wow, cuánto tiempo sin verlos. Es una bendición poderlos ver, poder estar acá. Mi esposa les manda muchas saludes. No pudo venir porque está en un tratamiento del cuerpo, entonces me dijo que muchas saludes les mandaba. Sí. ¿Y cómo han estado ustedes? Al decir bien, yo creo que han abierto muchas células. Uy, se fueron los amenes. Uno va bien cuando se reproduce y se multiplica. Entonces, ¿cuánto les ha ido bien? ¿Sí ven cómo bajaron el tono? Pero voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos creen que a partir de ahora todo va a salir bien? Amén. Amén. Porque el tener una célula no es que uno diga voy a tener una célula. Es que el Señor le dé la visión, lo guíe, lo dirija, y en el corazón el Señor tiene que poner lo que tú quieres que haga. Todo crecimiento a nivel espiritual debe estar muy conectado con Dios. Todo. Cuando alguien se desconecta del Señor, ya eso es cuento aparte. Y el Señor nos prueba a ver si vamos a dar fruto. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, el verso 20. Y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón. Que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy voy a hablar sobre el tema cómo implementar la visión. Es interesante lo que dice aquel apóstol Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando a personas, sí, discípulos de él, que tienen que reproducirse. Y por eso le dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí pone a los apóstoles, que fueron los que se allegaron al Señor Jesús. Y dice sobre el fundamento de los apóstoles. Todo lo que ellos dejaron escrito en la palabra es inspiración para que nosotros empecemos a desarrollarnos. Y habla apóstoles y profetas, pero dice siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesús es la base de todo. Y como base, el Señor donde iba, las multitudes lo acompañaban. Y algunos dicen yo quiero ir pero todos me dan de espalda. No, si funcionó con el Señor, tiene que funcionar con nosotros. Diga, si funcionó con el Señor, tiene que funcionar conmigo. Dígalo de nuevo: si funcionó con el Señor, también va a funcionar conmigo. Dar un aplauso a Jesús. Y
es tremendo que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Pero acá sabemos que la piedra angular de la iglesia, ya lo hemos escuchado, es Jesús. Y el mismo Señor empezó trabajando con 12 personas. Ahí nació prácticamente todo lo que es el cristianismo. Empezó con 12 personas. Y cualquiera podría decir, pero ¿por qué 12? ¿Por qué no más? Recuerde que cuando el Señor me dio la visión del gobierno de los 12, el Señor me dijo, piense como pensó Jesús. Y me hizo la pregunta, ¿cuántos discípulos estuvieron con Jesús? ¿Cuántos ganó Jesús? Y yo me puse a examinar y me di cuenta que cuando estaba con una multitud, de esa multitud estaba un día, en algunos se demoraba unos días más, pero luego eso quedaba aparte. Pero el único equipo que Jesús no cambió fue el equipo de 12. ¿Y por qué ese equipo de 12? Porque ellos estaban bebiendo de la fuente de vida. Estaban bebiendo de la enseñanza, de la ilustración, de los mensajes, del comportamiento del Señor, de todo estaban aprendiendo de Él. Y esos 12 fueron los que se convirtieron, a excepción del que el Señor permitió que estuviese, porque tenía un espíritu de traidor, a excepción de él. Pero había uno que el Señor también había entrenado y luego reemplazó al que falló. Pero ese contacto con Jesús los inspiró a ellos para que pudiesen seguir en las mismas pisadas del Maestro. Note, cuando alguien dice que va a ser la visión de los 12, es porque tiene una imagen, tiene un concepto, tiene un líder y tiene una dirección. Y ahí es cuando Dios nos va a guiar cómo debemos hacer la obra de Él. Y cuando uno empieza a hacer la obra como lo enseña el Señor en su palabra, ahí luego viene la reproducción, que ya todos ustedes conocen cómo es la reproducción. En 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 2, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le está enseñando el apóstol a su discípulo? Le está diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Recuerde que Timoteo fue uno de esos discípulos fieles. Pero el apóstol lo que le está diciendo es, no lo que algunos piensan, que posiblemente Pablo se sentó con Timoteo para explicarle la Biblia, para enseñarle, para darle los mensajes que debería dar. No, él lo llevaba, pero él tenía que estar muy atento a lo que Pablo predicaba. ¿Escuchan eso? Porque algunos tienen su líder, lo escuchan a veces una vez a la semana, pero si le pregunta ¿qué habló ahí? La verdad es que no me acuerdo qué habló. No recuerdan nada. Los discípulos tienen que aprender a empaparse de la palabra, a llenarse de la dirección que le está dando el líder. Pero para esto tiene que haber un esfuerzo para leer más de la palabra. Tenemos que ser bien disciplinados. ¿Cuántos han leído la Biblia al año, una vez al año? Levántela. Ok. Bueno, por lo general, yo siempre leía la Biblia una vez al año. Pero
Cuando empezó este año, ya estaba después de la mitad de mes y no había empezado a leer la Biblia. Y el Señor me dijo, no quiero que lea la Biblia como lo has hecho antes. Quiero que te leas la Biblia cada 3 meses. O sea, me puso la tarea de leer 4 veces la Biblia. Y cuando el Señor da una orden, uno no puede decir, Señor, lo voy a pensar porque eso es mucho trabajo. No, si el Señor dice algo, uno ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Y ahí mismo empecé, no di espera, y hace como ya 15 días terminé los 4 que me pidió el Señor que hiciera. Y cuando uno lee la palabra, vean, es que la palabra es el alimento, es la fortaleza, es la protección, es la guía, es todo. Y cuando uno está lleno de la palabra, vean, ya uno es un conquistador. Entonces, que ustedes le digan al Señor, no que van a hacer lo mismo que hicimos, no, pero empiece a leer la Biblia correctamente una vez al año, pero que sea bien comprometido, no leerla por, es cierto que no he leído la Biblia, ya, ay, terminé. No, eso no es leer la Biblia, eso es un pasatiempo. Sea una persona que lo que lee, porque puede leer 3 capítulos por día y el domingo puede leer los 5 más. Y con eso está leyendo la Biblia una vez al año. Así de sencillo. Pero leerla no es así, ay, no he leído la Biblia. No, ese cuentico déjenlo a un lado. Que lo que ustedes lean, lo entiendan y lo practiquen. Amén. Porque hay también mucha información en la Biblia, de acuerdo a los libros que uno lea. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, el Señor nos está hablando directamente a nosotros. Y en el Antiguo Testamento es tomar el ejemplo de lo que ellos hicieron para que nosotros también nos identifiquemos con ellos. Y acá le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Note, Pablo, líder principal. Y Timoteo vendría a ser parte del equipo de 12. Entonces, Pablo, primera generación, Timoteo, segunda generación. Y luego le dice, esto encarga a hombres fieles. Ya le da una orden. Lo que tú recibiste de mí, tú vas a ganar personas, no cualquier clase de personas, sino personas que sean fieles. Y dice, esto encarga a hombres fieles. Y esa fidelidad los hace personas idóneas. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces note, Pablo, primera generación. Timoteo, segunda generación. Hombres fieles, tercera. Y los que va a enseñar es la cuarta generación. Entonces, muchas veces no tenemos discípulos porque no estamos aplicando los principios correctamente como el mismo Señor nos lo ha enseñado. Y cuando hacemos esto, ya uno se siente que es parte del equipo del Señor Jesucristo, que podemos hacer la obra de Él y podemos movernos en diferentes formas. La importancia del trabajo en equipo. Note, porque todo en el ministerio cristiano tiene que ser con un equipo. ¿Cuántas iglesias se cerraron a nivel mundial? Porque el pastor principal no tenía un equipo.
Y todos los discípulos quedaron abandonados y no sabían a dónde ir. De todos los que están haciendo la visión a nivel mundial, ni uno solo se apartó. Al contrario, crecieron, se reprodujeron, aunque habían naciones que no les dejaban hacer ningún rito o ninguna ceremonia cristiana. ¿Por qué? Porque todos estaban ahí en sus casas pasando la pandemia. Y uno de ellos, que más de 2 años sin reunirse, que luego yo hablé con él y le dije, ¿y cómo has hecho con las finanzas? Dice, no, acá no tenemos ese problema. La gente siempre ofrenda, aunque no pueda venir, y siempre hay dinero. Y me habló de uno que le dio una ofrenda bien grande y no le quiso dar el nombre, pero le dio una ofrenda en ese periodo, pero altísima. Entonces es ver cómo el Señor guarda a sus hijos, guarda a sus siervos y los bendice. Entonces cuando uno se mete con lo del Señor, el mismo Señor nos va a bendecir en todas las formas. En 1 Corintios capítulo 12, versos 11 y 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Note lo que está enseñando el apóstol en estos 2 versos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que depender de la guía del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo quiso hacer en los creyentes es repartir a cada uno en particular el don que el Señor quiere que tenga. Entonces hay algunos que tienen un don para predicar, un don para bailar, no, ese no, solamente le va a ir al Señor. Entonces hay varios dones, uno de profecía, otro de sanidades, varios dones. Pero acá el Señor dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, se refiere a los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos los que están acá sentados, todos son parte del mismo cuerpo. Note, uy, es que esa persona que se me hace al lado me fastidia, que a veces quiero desaparecerme. ¿Y qué dice la Biblia? Pero mire a ver de los que te fastidias, no te hagas cerca a ellos. No, todos somos un cuerpo. Cuando un dedito se le afloja, uy, ¿por qué estás así? No, al contrario, lucha para que el dedito se enderezca y quede bien. Cuando un compañero o compañera no está bien, uy, qué horrible esa persona. No, ore, Señor, ¿cómo hago para que ella esté o aquella otra persona en el centro de su voluntad? Note cómo el Señor va hablando del equipo, de lo que nosotros somos y cómo nosotros debemos ayudar a los otros. O sea, el Señor Jesús, dentro de su equipo de 12, había algunos que
A unos los llamaban hijos del trueno. Tenían un temperamento. Había otro que era más incrédulo. Cuando murió Lázaro, que supo que murió Lázaro, bueno, vamos allá. Y él dice, sí, para que muramos todos. O sea, no tenía esa fe. Pero el Señor no lo hizo a un lado, le tuvo paciencia. Cuando hay discípulos que de verdad no se guían por la dirección del pastor, no lo haga a un lado, téngale paciencia. Y luego él se convirtió en un tremendo predicador. Y aunque había a Jesús muerto, dijo, no, ya murió. Pero cuando le dijeron Jesús resucitó, hasta que yo no lo vea y ponga mis dedos en sus manos, no creeré. Y cuando el Señor se le aparece y le dice, ven, pon tu dedo acá, cayó de rodillas, Señor, perdóname. Y ahí todo cambió. Vean la paciencia que el Señor tiene con todos nosotros. Y si me pongo a mirar lo que veo en algunos corazones, el Señor no les daría el rostro sino la espalda. Porque hay algunos que dejan cositas incorrectas para ellos. Recuerde, no podemos servir a dos señores a la vez. O se ama a uno y se aborrece al otro, viceversa. O sea, un cristiano no puede jugar a ser cristiano. Ese es el peor error que puede cometer alguien que venga a la iglesia. Y digo que venga a la iglesia porque el que hace esto no es cristiano. Un cristiano es cristiano, no juega con su salvación, no se burla de Dios, porque decir Señor te tengo y luego le da la espalda y empieza a hacer cosas incorrectas, eso no es tener al Señor. Entonces lo que el Señor quiere es que todos tengamos un corazón para Él, sirviéndole a Él con todo el corazón. Cuando yo conocí al Señor, yo empecé como de 18 años, pero conocí al Señor por un ateo, un profesor de filosofía, que todas las charlas las daba con Biblia en mano, pero para atacar el cristianismo. Y cuando un día dijo, es que este libro no solamente me lo he leído, sino que me lo he estudiado, yo dije, si este hombre que es tan ateo leyó la Biblia y la estudió, ¿por qué yo no? Y dije, la voy a leer, la voy a estudiar y le voy a demostrar a ese hombre que está equivocado. Y empecé a leer la Biblia. No porque quisiera aprender de la Biblia, porque quería pelear. Pero luego yo me olvidé del profesor, me olvidé de todo eso. Pero ya había leído casi todo el Antiguo Testamento, los 4 evangelios, pero seguía siendo el mismo. No había cambiado en nada. Escuche, leí la Biblia y no cambié, porque se requiere algo más. Y una noche caminando, yo dije, me gustaría tener una cita con Dios. Y ahí fue cuando le dije, Señor, que el testimonio ya lo conocen muchos, Señor, me gustaría tener una cita contigo. Te espero mañana, 10:30 de la noche en la sala de mi casa. Porque yo esperando que ya todos estuvieran dormidos porque quería privacidad. Y en ese día que tuve mi encuentro con Jesús, todo dentro de mí cambió. Todo. Porque lo que le dije fue una oración sencilla. Señor, si tú eres el verdadero Dios de la Biblia, por favor, revélate a mi vida. Esa fue toda la oración. Y no hablé más. Y me quedé esperando. Y fueron 15 minutos, pues, donde veía los dardos del enemigo que me los mandaba aquí a la mente. ¿Quién te crees para hablarle a Dios así? Dios no está interesado en ti. Tú eres nada. Dije, no me importa, pero si eres Dios, que me responda. Me mantuve firme. Y después de los 15 minutos, la puerta de la calle, una puerta metálica con vidrio canalado,
veo que una luz del tamaño de una persona viene de la calle, traspasa la puerta y viene caminando hasta donde yo estoy y se hacia este lado. Vean, yo sentí un calor que sentía que me quemaba, pero yo sabía que era Jesús. Y luego me encontré fue en el aire, solo, pero bueno, no solo, porque ahí pude ver a Jesús también. Pero cuando yo lo vi, la santidad del Señor es tan tremenda que nuestra vista no soporta tanta santidad. Y yo ahí mismo volteé la cabeza y le dije: Señor, apártate de mí, yo no soy digno de ti, yo soy pecador. Hasta ahí entendí que era pecador. Y luego la vista empezó a enfocarse en lo que había dentro de mí. Yo pensaba que no era tan malo, porque lo que había hecho en el pasado se me había olvidado. Y cuando ahí me empieza el Señor a sacar cosas del pasado, de lo que había hecho, yo: Señor, yo no te merezco, por favor, Señor, apártate de mí. Y empiezo a confesar mis pecados. Recuerde, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta, este se salvará. O sea, no por venir a una iglesia las personas son salvas, no. El primero en llegar a una iglesia es el diablo y no es salvo. Pero él aprovecha para decirle: eso no es para usted. Usted tiene cosas mejores. Acá le quieren quitar el vicio, le quieren quitar esto, le quieren quitar. Y es para venderle la idea de que más vale el vicio que el Señor. Esa es mentira del diablo. Que un amigo no. Esos amigos que lo llevan a beber y a hacer otras cosas no son amigos, son enemigos. Se le acaba el dinero y se le acaba el amigo. Entonces, cuando uno tiene al Señor, Él es el que gobierna la vida. No pueden haber dos personas. No puede estar su yo y el Señor. Y cuando yo estoy en esa experiencia, que le empecé a confesar todos mis pecados, porque ahí lo que empezaba a ver del pasado lo empecé a confesar. Cuando termino la oración, vi una mano así abierta, parecía de persona, penetró en mi cabeza y empezó a bajar a manera de caricia. Vean, eso fue lo mejor de lo mejor que a mí me ha podido pasar. ¿Por qué? Porque cuando esa mano estaba acá puesta, mi viejo hombre estaba debajo. Y cuando empieza la mano a bajar, era moviendo al viejo hombre. Y bajó hasta la planta de los pies y salió de mi cuerpo. Yo no sabía que era el viejo hombre. Yo lo entendí después. Pero después de que esto salió, dentro de mí había un gozo. Nunca había experimentado un gozo similar. No te estoy hablando de la noche en que tuve mi encuentro con Jesús. No llevaba ni días, ni semanas, nada ahí, pero ya había leído la Biblia. Eso me preparó. Y cuando tengo ese gozo, me sentía la persona más feliz del mundo. Y empecé a llorar, pero de alegría, no de tristeza, una alegría extrema. Y yo le dije al Señor, porque caí de rodillas, empecé a orar, a clamar con todas las fuerzas de mi alma. Y luego le dije: Señor, si esto es lo que tú das, aquí me tendrás todos los días buscándote. Al día siguiente, yo salí ahí a la parte de la casa frente y un joven
que conocía, no éramos amigos, como de unos 16 años, se acerca donde estoy, se recarga contra la pared y dice: no sé, ¿qué me pasa? Siento que me va a morir. Y se va a desplomar. Y yo dije: Señor, ¿qué hago? Y como había leído los 4 evangelios, el Señor dijo: orarán por los enfermos y sanarán. Y yo puse la mano sobre él y oré así: decreto que esta persona queda libre de esta enfermedad. Y de un momento a otro: ya estoy bien, chao, se fue. Y yo: wow. Ahí empecé a moverme con milagros, sin conocer ninguna iglesia cristiana. Entonces, cuando Dios lo guarda a uno, lo guarda. ¿Y yo qué hacía para conectarme con el Señor? El Señor me puso en el corazón caminar todos los días 2 horas, de 5 a 7 de la noche, hablando con Jesús. Así empezó mi vida cristiana. Y en una de esas caminatas fue que estaba pasando por un sitio donde oí que estaban aplaudiendo y cantando y todo eso. Me quedé ahí mirando y yo vi que eran personas aplaudiendo canciones cristianas. Y uno, como venía de la iglesia católica, de nada, eso es de otra religión, nada. Y dije: no, yo me voy. Y quedé paralizado, no me pude mover. Y oigo una voz que me dice: no vas a ir a ningún lado, vas a entrar ahí. Y yo: amén. Sabía que era el Señor, no podía pelear con él. Y entro y empiezan a hablar sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y yo no había leído Hechos, que habla de lo que el Señor hizo con los 120 en el aposento alto, que fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo digo: y esta gente sí sabe de la Biblia, y seguía asistiendo. Ya llevaba como unos 3 meses, 2 o 3 meses ahí. Y yo dije, y estaba de rodillas ahí en el altar, sí, ahí al frente, orando. Y yo dije: Dios mío, no sé a dónde me metí, no sé qué secta rara es esta. Pero Señor, si esto es tuyo, te pido una señal muy sencilla. Quiero verte. Muy sencillo. Y quiero que impongas tus 2 manos sobre mi cabeza y me unjas. Muy sencillo. Y estando de rodillas, sí, estando ahí de rodillas, ahí, cuando de pronto siento que mi parte espiritual se sale de mí y empiezo a ver, y detrás de mí siento una persona vestida de blanco. Y mi deseo era llegar al rostro, pero la mirada subía muy lentamente, muy lentamente. Cuando llegué a la parte del rostro, era el rostro de Jesús, un rostro extraordinario. Resistí fracción de segundo y ahí mismo caí al piso, y Él extiende sus 2 manos y las pone en mi cabeza. Y cuando puso las 2 manos en la cabeza, empecé a hablar en otra lengua. Yo no hablaba en lenguas. Y hablé en una lengua, en otra, en otra, en otra, en otra. Cuando me levanté, yo dije: Señor, si esto es lo que tú das, Señor, yo ya estoy hecho. Me siento feliz. Y todo emocionado, me fui a la casa. Yo tenía varios hermanos y me encontré con 2 hermanas y les decía: tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Ay, deje su bobada. No me prestaron atención en nada. Luego voy, madre que está en el otro piso, voy: madre, recibió el Espíritu Santo. Ay, deje su cuento. Bueno, la familia no creyó y dije: no me importa, Señor, pero te tengo a ti en mi corazón. Tú vives dentro de mí.
que gracias a Dios, luego los que me dijeron que no, aceptaron a Jesús, fueron parte de la iglesia y el Señor empezó a bendecir. Entonces note que el tener un encuentro con Jesús, no un pensamiento, Señor, estoy pensando que tú estás a mi lado, que estás a mi lado. Ay, sí, te siento. Eso no es sentir al Señor. Eso es engañarse a usted mismo. Usted primero tiene que cerciorarse que va a renunciar a todo lo incorrecto que ha hecho. Ahí es donde empieza el contacto con el Señor. Si ustedes siguen con el pecado, están jugando con su propia salvación. Es que es increíble. Conocí yo a Jesús y no volví atrás. No volví atrás. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la verdad, uno no quiere desprenderse de esa verdad nunca. Y ahí fue cuando el Señor me fue guiando, orientando. Mi familia llegó a conocer del Señor, pero estaba soltero. Yo, Señor, ¿qué hago? Pero no tenía afán. Y esperé que el Señor trajera la persona correcta. Y me la encontré, que estaba visitando a una tía y ella también llegó allá mismo. Y cuando yo la miré sentí algo así en el corazón que me hacía tac, 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 tac. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y miré que había un papelito así. Entonces yo empecé a hacer así y hacer papelitos así, mandárselos. Y cuando ella me ve que les va, ya, pero ¿y este qué le pasa? Y yo dije, ay no, Dios mío, yo soy cristiano, ella no es cristiana, no, yo no puedo hacer esto, Señor. Y me fui a mi cuarto, a la oración. Entro al cuarto, cierro la puerta y iba a empezar a orar y la atmósfera cambió. Y oigo la voz del Señor Jesús y me dice, no hay necesidad que reprendas, ella va a ser tu esposa. ¡Aleluya! Y cuando salgo del cuarto, ya no estaba. Y no la volví a ver. Después de 9 meses que tenía que un hermano mío, que no era cristiano, hizo una fiesta y me dijo, bueno, hice una fiesta y te invito para que estés allá. Y yo, ok. Pero yo estaba esa noche prediqué y salí a caminar para tomar el transporte público y me quedé pensando en lo que mi hermano me dijo, Señor, ¿será que debo ir a esa reunión o no? Porque yo no soy de fiestas. Y el Señor me dice, ve porque ya va a estar la que va a ser tu esposa. Ay, sí, Señor, ahí mismo voy. Ahí iba a cambiarme, a arreglarme todo. Y cuando entro, la veo a ella con una amiga ahí sentadita. Y le dice a la amiga, él es de otra religión. Él creo que ni baila. Yo dije, ¿qué hago para acercarme? La única manera es sacarla a bailar. Pero dije, no, empiezo con la amiga. Y luego con ella. Y ahí empezó la amistad. Y bueno, lo otro es otra historia. Pero así fue que empezó, no papá y mamá, sino así es como el Señor lo va guiando a uno. Y no hay bendición más grande que uno case con la persona que el Señor ha elegido. Algunos no tuvieron esa bendición, pero aunque estén viejitos tienen la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar a una persona en un solo momento, porque para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Diga aleluya.
Aleluya. Ahora, no me quiero extender tanto, pero me gustaría saber cuántos de ustedes saben que no han rendido la totalidad de sus vidas al Señor. Porque están jugando a ser cristianos. Levante la mano. Bueno, quiero que los que están más fuertes vengan acá, porque fueron muchos. Levanten la mano, vengan acá para orar por ustedes. Acá hay un texto en el libro de Job, capítulo 10, del verso 8 al verso 12, que fue cuando Job está pasando por esa prueba tan terrible y él le dice al Señor: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Con que le estaba haciendo el reclamo al Señor: tú me formaste con tus manos, pero también con tus manos me deshizo, porque perdió todo. Perdió la familia, todo lo que tenía, y perdió la salud. Y añade: acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Recuerde, nosotros venimos del barro y volvemos al polvo. Dice: ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces note que ahí en esa parte le está agradeciendo porque el Señor no le quitó la vida. Vida y misericordia me concediste, porque el Señor fue misericordioso con él. Y tu cuidado guardó mi espíritu, porque el espíritu de Job nunca se contaminó. A pesar de que Satanás hizo esto con el propósito de que él blasfemara y renegara contra Dios, pero nunca él abrió su boca para renegar contra Dios. Y a veces hay pruebas donde las personas culpan a Dios, y si ustedes han culpado a Dios por algo, tienen que pedirle perdón, porque Él es nuestro ayudador. Que he estado 3 veces al otro lado, cuando mi esposa vio que ya en el último atentado que recibimos, que yo me desplomé allá en el carro, y cuando mi esposa vio que me desplomé, puso su mano en mi brazo y me habló con autoridad y me dijo: César, no te mueras. Y yo ya estaba, porque cuando uno muere, la parte espiritual sale volando a una velocidad incalculable. O sea, uno no se queda en el cuerpo. Pues usted mira a cualquier muerto y inmediatamente que mueren le cambia todo. Quedan pálidos, todo cambia. Y yo ya estaba así y empecé a subir. Cuando mi esposa vio que ya no estaba yo reaccionando, puso su mano en mi brazo, ahí en el acto donde porque estábamos
estaban mis hijas en una camioneta que teníamos, porque yo recibí 5 disparos. Y cuando mi esposa pone el brazo, su mano en mi brazo, y me dice: César, no te mueras, oí la voz de ella, y de más arriba vino otra voz. Era la voz del Señor, y me dice: ¿crees que te mueres o te salvas? Yo luego pensé: ¿qué tal que hubiéramos disgustado con mi esposo un día antes o unas horitas antes? Que le va a decir: no te mueras. ¡Ah, quiero irme! Que gracias a Dios llevamos 47 años de matrimonio y nunca peleamos. Nunca. ¿Será eso cierto? Nunca las hijas han visto que peleemos, nuestro hijo. ¿Por qué? Eso me decía un pastor de acá, no de esta iglesia, de otra que ya no está. Me dice: hay una cenita. Pastor, le puedo hacer una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo usted pelea con su esposa? Le dije: no, los dos no peleamos. Si no fuera porque mi pastor no le creería. Y me dice: ¿y cómo le hace? Le dije: es que ellas no se equivocan. Pastor, ellas sí se equivocan, y se equivocan mucho. Le dije: bueno, eso usted y yo lo sabemos, pero hagámosle creer que no se equivoca. Y mi esposa, cuando me da una palabra, yo la acepto, porque yo sé la inspiración que ella tiene del Espíritu Santo. Cualquiera que sea la inspiración, pero siempre vivimos en armonía. Y algunos que están casados, o sea, no hay un mes donde no peleen, o una semana donde no peleen, o un día donde no peleen. Eso no es vida. Lo más lindo es vivir en paz, y solamente se logra cuando el Señor Jesús ha tomado nuestro corazón. Este corazón no puede ser para mí y para Jesús. Yo renuncié a mi corazón. Todo le pertenece a Jesús. Mañana voy a estar hablando un poquito de eso. Mañana voy a estar hablando de lo que es una persona que conoce a Jesús y que empieza a andar en la vida cristiana. Los consejos que el apóstol da a estos creyentes. Y yo creo que es muy, muy importante para ustedes, porque lo lindo de la vida cristiana es vivirla, no fingirla, porque uno tiene que vivir lo que enseña la palabra. Y acá lo que enseña el apóstol de la palabra: vida y misericordia me concediste. El Señor me dio vida y misericordia, y tu cuidado guardó mi espíritu de todos esos disparos que me dieron. Uno pasó por esta parte del cuello, salió, que el médico que me atendió, un judío, me dijo: me gustaría estudiar lo de la bala del cuello, porque eso fue un milagro. Los disparos más acertados son al cuello. Y dijo: pero pasó rozando por donde podría afectarte. Por eso me gustaría hacer un estudio de esa balita. Y me quedaron 2 balas en el cuerpo, imagínense.
Y el que va a poner problema, voy a sacar una, no. Pero ¿quién quisiera tocar la bala? A ver. Ay. A ver, toca acá. Upa. Acá. No, no, acá. No, uno sortido. Es cierto, aquí está. ¿No quieres tocar? ¿Lo viste? ¿Lo tocaste? Sí, aquí está. Bueno, uno más. A ver, la dama. A ver. Bueno, hay dos damas. Yo estoy chiquitita. Y la bala Sí, también. sí. Aquí está arriba. Aquí está. Entonces, y la otra está por ahí dentro. No sé dónde está bien, pero a veces en los exámenes me dice, ¿y esa bala? Yo le dije, no, para protegerme. Desde ahí me dicen que soy un hombre muy aplomado. Pero es ver cómo el enemigo lo quiere acabar a uno. Pero cuando Dios interviene, uno está a salvo. Pero yo tuve una experiencia después de los 7 meses del atentado, que fueron también 7 meses que no fui a la iglesia. O sea, estaba en plena recuperación. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no entiendo. Porque si ese día del atentado, la oración la hicimos con toda la iglesia, aplicando los principios que están en tu palabra, de cómo contrarrestar las fuerzas del enemigo. ¿Por qué no me protegiste, Señor? Y el Señor me dijo, si no te hubiera protegido no me estarías preguntando eso. Y luego me muestra en visión cómo fue el atentado. Porque eran 2 personas, una moto, yo estaba en el auto, mi esposa estaba al lado mío y estaba mi hija Sara en las piernas de ella. Ahí también mi esposa pudo haber muerto porque un disparo le cayó en el brazo y iba para el corazón, pero también se desvió. O sea, Dios hizo el milagro. Y cuando uno pasa por estas pruebas, yo le dije, Señor, ¿por qué no me protegiste? Y luego el Señor me da la visión. O sea, yo viéndome cómo estaba sucediendo el atentado, y vi que cuando me estaban disparando, otra mano se interpuso, y fue la mano de Jesús. Esa fue la que me salvó. Entonces prácticamente todo quedó en la mano de Jesús, que me protegió. 2 años después, una persona muy importante en Colombia tuvo el mismo atentado, igual, y él solamente estuvo 2 minutos con vida y murió. O sea, cuando Dios lo quiere guardar a uno, lo guarda. Y por eso es importante que uno no juegue a ser cristiano, que uno siempre esté bien comprometido con Dios. Porque lo más lindo para una persona es saber que Dios está en el corazón. Si uno puede amar a Dios, puede amar al cónyuge. Diga aleluya. Porque de verdad no se puede decir que ama a Dios y aborrece al cónyuge. ¿Por qué? Porque está rompiendo un compromiso. Y lo más lindo del matrimonio es el amor. No el amortiguador del carro, sino el amor de la pareja que
que ambos sientan que son felices, y que hoy ustedes sean muy sinceros con el Señor, que le abran el corazón. Vean, Dios sabe más de lo que tú sabes, pero tú sabes mucho que no se lo he querido confesar al Señor. Y una confesión no es decir, Señor, tú sabes todo lo que yo he hecho, perdóname, no lo vuelvo a hacer, amén. Eso y nada es lo mismo. Que el hombre le diga a la mujer, cariño, quiero confesarte algo, fue que te fallé. Ah, bueno, con que no lo vuelva a hacer, todo bien. Ella no va a responder eso. ¿Qué? ¿Que tú me fallaste? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Quieren saber toda la historia. Y usted que le diga al Señor, Señor, perdóname porque te fallé, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Qué? ¿Que tú me fallaste? ¿Qué hiciste? O sea, la confesión es confesión, no distracción. Entonces uno tiene que ser muy sencillo con el Señor. Ahora, para dar esta confesión no es con su reloj. Señor, tú sabes que es que tengo ahí trabajito y todo eso, quiero decirte todo, pero ya tú me entiendes, ¿no? Bueno, y tú sabes que fallé y todo eso, pero no vuelvo, o sea, ven, y se levanta y se va. No, es final de lo mismo. Tenga el tiempo correcto para confesar. El Señor me tomó a mí a veces por horas, muchas horas, haciendo un repaso del pasado y cortando. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir con un pasado incorrecto. Lo más lindo de un cristiano es saber que su corazón está puro, que su corazón está santo, que no tiene que avergonzarse de nada, porque Jesús tomó nuestros pecados y los llevó en su cuerpo. Él pagó el precio por nosotros. Y si Él pagó el precio, ¿por qué nosotros no le entregamos todo a Él? Y yo creo que esta convención es entregarle todo al Señor, porque lo más lindo es ser uno cristiano y saber que puede perseverar y que el diablo no va a tomar ventaja sobre nosotros, porque mayor es el que está en el mundo, el Señor que el que está en este mundo. Él es mayor que el diablo, Él es mayor que todo. Pongan la mano en el corazón y confiesen aquello que saben en que le fallaron al Señor. Confiésenlo de todo corazón. Sean muy sencillos, muy transparentes con el Señor. Padre, por favor, escucha las confesiones de estos tus hijos. Ellos están abriendo su corazón. Trae a la mente de ellos los pecados ocultos, aquello que ellos hicieron en el pasado, que dijeron yo no vuelvo a pensar en eso. Tráelo a su mente. También, Señor, aquellas personas que en su niñez fueron abusadas y que pensaron que con no pensar en eso ya todo iba a cambiar, pero así no cambia nadie. Ahora que ellos puedan perdonar, así como tú me perdonaste, que yo pueda perdonar. Y yo sé que al perdonar, todo eso va a salir de mi vida, al punto que voy a sentir que eso no me pasó a mí, sino a otra persona. Yo hoy entrego mis cargas, hoy entrego mis ataduras, hoy entrego mis debilidades.
Hoy entrego todo lo malo que hice, todo el odio que abrigué en mi mente y en mi corazón, toda sed de venganza, todo, Señor, que me fue afectando en mi diario vivir. Hoy renuncio a eso, Señor. Hoy, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mis emociones, te entrego todo lo que soy. Señor, toma mi vida, tómala y arranca de mí todo lo que esté fuera de orden, Señor. Yo quiero vivir para ti, pero necesito que tú empieces a vivir en mí, Señor. Yo te quiero servir con todo mi corazón, te quiero servir con todas las fuerzas de mi alma. Ayúdame, Señor. Ayúdame, mira que te lo pido en el nombre de Jesús. El Señor dijo: clama a mí, clama a mí, clama a mí y yo te responderé. Clámale al Señor en este momento tan especial, en este momento donde el Señor está escuchando su oración. Clámale a Él, no espere, voy a llegar a la casa y le confieso todo. No, este es el momento, confiésalo ahora, confiésalo ahora, confiésalo ahora. El enemigo no puede seguir más en su vida. Este es el momento en que todo eso tiene que desaparecer. Toda esa fuerza demoníaca tiene que salir de su vida, de su familia. Todo eso tiene que desaparecer. El poder de Dios tiene que venir sobre su vida. Clámale a Él, clámale a Él, clámale a Él. Él mismo dijo: echa sobre mí tu carga que yo la llevaré. Quita esa carga de su vida, ponla a los pies de Jesús. Él la lleva, porque Él ya la llevó. Él ya la llevó, Él dijo: yo la llevaré, yo la llevaré. Clámale a Él, clámale a Él, clámale a Él. Hay personas que están luchando si perdonan o no perdonan. No, ya perdone, perdone, perdone. No espere más tiempo. Este es el momento para que perdone a estas personas. Los que pudieron perdonar, levante los brazos al cielo. Y van a repetir conmigo: Señor Jesús, gracias por este momento, porque me he podido deshacer del odio, del rencor, del sufrimiento y de todo lo malo que afectó mi vida por ese pasado. Ahora, Señor, tomé la decisión de perdonar a todos los que me ofendieron. Y lo hago de corazón. Y Señor, gracias porque tú tomaste mi carga, tomaste mi dolor, tomaste mi angustia, mi vergüenza, todo lo que me había afectado. Tú lo tomaste, lo llevaste en tu cuerpo y lo destruiste en la cruz del Calvario. Y ya sé, Señor, que ese mal no volverá a mi vida. Ya desapareció, ya se fue, ya se fue. Y que ahora tu bendición, tu paz, tu transparencia, tu bondad y tu santidad ahora están en mi vida. Gracias, Señor. Te amo. Te amo, te amo con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma. Aleluya, Señor. Dale un aplauso a Jesús. Más que el aire, yo a ti te necesito. Oh, Cristo te amo.
necesito. Oh Cristo, te amo. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Mi Cristo, yo te amo. Cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo, yo te amo. Cristo, cuánto te amo. Más que al aire que respiro, yo a ti te necesito. ¿Cuántos sinceramente sintieron que hoy el Señor lo liberó? Levante la mano. De verdad que hoy fue un día de milagro. Yo sabía que el Señor iba a hacer milagros hoy, y fue un milagro sobrenatural. Era una carga que ustedes tenían que no los dejaban avanzar, pero a partir de hoy eso ya desapareció, desapareció, desapareció. Ahora lo digo porque yo tuve que pasar por esa prueba, porque después del atentado, por 20 días, mi oración era: Señor, no permitas que esos impíos se salgan con la suya. Dales tu merecido todos los días. Y cuando iba a orar, me sentía otro. 20 días que me sentía otro en la oración, no fluía. Y yo le dije: Señor, me siento raro. Me siento que no me estoy comunicando como antes. Señor, ayúdame. Y Él me dice: ¿has podido perdonar a los que te quisieron quitar la vida? Le dije: no. Y me dice: ¿será que los puedes perdonar? Y yo entiendo muy bien que una sugerencia de Dios es más que una orden. ¿Será que los puedes perdonar? Y yo: amén, Señor. Y ahí mismo yo no dejé pasar ni un minuto. Cuando el Señor me dijo: ¿será que los puedes perdonar? Yo le dije: Señor, hoy tomo la determinación de perdonar a los que me quisieron quitar la vida, a los actores intelectuales y materiales, y yo los bendigo, y que este sea el motivo para que ellos se acercan a ti y te conozcan, en el nombre de Jesús, amén. Y termino la oración, y inmediatamente vino el poder de Dios en mi cabeza, y volví a ser el mismo. Y el Señor me dice: quiero enseñarte algo más. Y me mostró, me dijo: tu vida es como una escalera, pero al decir la mía incluye a todos. Es como una escalera. Y yo estaba de 43 años cuando pasó el atentado, y me dijo el Señor: y tú quedaste plasmado
ese día sin avanzar absolutamente nada. Me dijo, en el caso tuyo fueron 20 días, pero ¿qué de aquellos que no llevan 20 días, sino un año, otros 5 años, otros 10, 20, 30, 40, 50 más años? Ellos nunca más volverán a ser los mismos, volverán a ser los correctos y avanzar hasta que perdonen de corazón. Entonces no tengan odio por nadie, porque ese odio te amarga la vida, te afecta en todo. Y si le quedó alguito, Señor, pero es que no, olvídese ese, ya tú tienes el corazón de Jesús, que sonríe, que ama, que perdona. La bendición. Ya el viejo hombre, la vieja mujer ya murió, ya pasó. Ahora puede perdonar. Y yo perdoné y volví a ser el mismo. Y nunca más. Entonces, cuando me hablan de que esto, yo no me pongo amargo, no, dejo que toquen todo esto y que mire. Pero a algunos les faltó tocar algo, ¿no? Luego tocar. Levanta los brazos al cielo. Padre, te doy gracias por estos tus hijos. Gracias porque lo que estamos viendo en este día solamente puede venir de ti. Que de acá se levante un ejército de siervos y siervas tuyas que puedan influenciar en esta nación, porque Señor, la necesidad, los que no te conocen son muchos y los que estamos para guiarles somos pocos. Por favor, Señor, levanta hombres, mujeres inspirados por ti para llevar bendición, vida y esperanza a tantas multitudes en esta nación. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.